Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo que usamos a cada instante, pero que, bueno, sigue siendo un gran misterio. La memoria humana. Tenemos una presentación, unas diapositivas, que nos van a servir de guía. Hola, sí, un tema apasionante. La idea es entender qué es la memoria, cómo funciona eso que nos permite, pues, recordar desde lo más tonto, como dónde hemos dejado las llaves, hasta aprender cosas nuevas o tener ideas. Ajá. Y claro, también entender por qué a veces nos falla, ¿no? Que es algo que nos frustra a todos. Vamos a ver si podemos desgranar un poco todo esto. Exacto. Vamos a ver cómo cogemos la información, cómo la transformamos para guardarla, dónde se queda y cómo la sacamos luego. Veremos que no es un simple almacén, ¿eh? Son sistemas complejos, muy dinámicos, y son la base de quiénes somos y cómo aprendemos día a día. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Según estas notas que tenemos, ¿qué es exactamente la memoria? Parece que es más que solo recordar. Pues sí, fundamentalmente es la capacidad neurocognitiva para adquirir información o habilidades, almacenarlas y luego, muy importante, poder recuperarlas cuando hace falta. Es la clave del aprendizaje, vamos. Sin memoria, cada cosa sería nueva siempre, no aprenderíamos nada. Claro, lo damos por hecho totalmente, pero es que sin ella, sería imposible hacer casi nada. Ni seguir una conversación, ni resolver un problema pensando en lo que ya sabes. Exacto, es nuestra continuidad. La guía menciona un proceso, habla de 5 pasos: sensación, percepción, codificación, almacenamiento y recuperación. Suena como una cadena, ¿no? Sí, lo vemos paso a paso. Empezamos por la sensación. Sí, perfecto. La sensación es el punto de partida. Necesitamos un estímulo de fuera, algo que vemos, oímos, olemos, que captan nuestros sentidos. Es el primer registro, digamos, la materia prima. Justo después viene la percepción, que ya es cuando el cerebro interpreta eso que ha entrado. ¿Entendido? ¿Y una vez percibido, qué? Porque no todo lo que vemos o sentimos se convierte en recuerdo, ¿verdad? Ahí entra la codificación, ¿no? ¿Qué es eso exactamente? Justo, la codificación es el proceso clave de transformar esa información que hemos percibido en un formato, un código, que el cerebro pueda manejar y guardar. Es como traducir la información al lenguaje neuronal, por así decirlo. Ah, vale. Y aquí hay factores súper importantes. La atención es fundamental. A lo que no prestas atención, simplemente no lo codificas. Es un filtro. Vaya. ¿Cuántas veces nos pasa eso de oír pero no escuchar realmente? Pues eso mismo. También influye la intensidad, o sea, el esfuerzo mental que le pones y si consigues organizar la información de forma significativa, conectándola con lo que ya sabes. No es lo mismo leer palabras sueltas que entender una historia. Solo lo que se codifica bien se puede almacenar y recordar. Vale, codificado. ¿Y después? Almacenamiento y recuperación. Esto ya suena más a guardar un archivo en el ordenador y luego buscarlo. Es una analogía útil, sí, para hacerse una idea, aunque la memoria real es mucho más flexible y compleja que un disco duro, ¿eh? El almacenamiento es eso, retener la información codificada a lo largo del tiempo. Y la recuperación es el proceso de acceder a esa información cuando la necesitamos, a veces conscientemente, ¿cómo se llamaba? Y otras veces sin pensar, como montar en bici. Vale. El proceso general está más o menos claro, pero las notas hablan también de una estructura, como de distintos almacenes, memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo. ¿Cómo se distinguen? ¿Cómo funcionan juntos? Son modelos para entender cómo va fluyendo la información en diferentes tiempos y con distintas capacidades. Primero está la memoria sensorial. Es como un eco, ¿sabes? O una imagen que se queda un instante después de verla. Registra muchísima información sensorial, pero dura un suspiro. Menos de un segundo la visual y unos pocos segundos la auditiva. Es como una sala de espera muy breve. O sea, que casi todo lo que nos llega por los sentidos se pierde ahí mismo si no hacemos algo. Exacto. Si no le prestas atención inmediatamente, desaparece sin más. Y lo que sí captamos, lo que atendemos, eso pasa a la memoria a corto plazo, imagino. Justo. La memoria a corto plazo, MCP, que también se llama mucho memoria de trabajo, es donde manejamos la información conscientemente, ahora mismo. Como cuando te dicen un teléfono y lo repites en tu cabeza para marcarlo. Eso es la memoria de trabajo. Ajá. Aquí la información se organiza, se analiza, se trabaja con ella.
Pero dura poco, ¿eh? Unos 18 o 20 segundos si no haces algo para mantenerla, como repetirla. Y la capacidad es pequeña, ¿verdad? Siempre se dice lo de los 7 elementos. Sí, la capacidad es bastante limitada. Lo clásico es eso, unos 7 elementos, más o menos 2. Aunque bueno, puede variar un poco. Por eso nos cuesta recordar listas largas de golpe si no usamos trucos. Y la atención aquí es vital. Si te distraes, lo que tenías en mente, adiós. Es un espacio de trabajo, no un almacén para siempre. Y si esa información que estamos manejando ahí en la MCP es importante o la repasamos mucho, es entonces cuando puede pasar al gran archivo, a la memoria a largo plazo, MLP. Precisamente, la memoria a largo plazo, MLP, es ya el sistema donde guardamos de forma más duradera, pues, nuestros conocimientos, las experiencias, habilidades, todo nuestro bagaje, ¿no? Aquí está lo que sabemos del mundo, que es un perro, la capital de Francia, nuestros recuerdos personales, las vacaciones del año pasado, el lenguaje, cómo hacer cosas, nadar, escribir. ¿Y esta sí que tiene capacidad? Se considera prácticamente ilimitada. Y la información puede quedarse ahí, en teoría, toda la vida. Y parece que está muy organizada, no es un caos. Increíblemente organizada, de forma semántica, por asociaciones. Por eso normalmente recuperamos la información bastante bien. Y es curioso porque cuando olvidamos algo de la MLP, muchas veces no es que se haya borrado, sino que no encontramos el camino para llegar a ello. Ya. Aunque a veces, de repente, aparece el recuerdo solo, cuando menos te lo esperas. Dentro de esa MLP tan enorme, hay distintos tipos de recuerdos. ¿La guía menciona categorías? Sí, hay una distinción clave para entenderla mejor. Se suele dividir en dos grandes tipos. Por un lado está la memoria declarativa o explícita. Es la memoria de la que somos conscientes, la que podemos contar con palabras, el saber qué. Vale. Y esta a su vez tiene dos partes. La memoria semántica, que es nuestro conocimiento general sobre el mundo. Hechos, conceptos, el significado de las palabras, nuestra enciclopedia interna, digamos. Saber que París es la capital de Francia. Eso. O qué significa memoria. Esto suele durar mucho tiempo. Y luego está la memoria episódica, que son nuestras experiencias personales, los recuerdos de nuestra vida ligados a un momento y lugar, el álbum de fotos. Tu primer día de cole. ¿Qué cenaste ayer? Exacto. Esos recuerdos son más personales y a veces también más fáciles de olvidar o distorsionar con el tiempo. Entiendo. Saber que es una bici, semántico, y recordar la vez que me caí aprendiendo, episódico. ¿Y el otro gran tipo cuál era? El otro gran tipo es la memoria procedimental o implícita. Esta es la memoria del saber cómo. Guarda las habilidades motoras, los hábitos, los procedimientos que hacemos de forma automática, sin pensar. Montar en bici, escribir a máquina. Eso es, atarse los zapatos, nadar, todo eso depende de la memoria procedimental. Funciona de forma inconsciente. Es increíble, ¿eh? Aprendes algo y luego el cuerpo parece que lo recuerda solo. Por eso a veces es tan difícil explicar cómo haces algo que haces perfectamente. Tal cual, es una memoria de acción. Se aprende con la práctica y se nota en lo que haces, no necesariamente en lo que dices. Y esta diferencia entre explícita, consciente e implícita automática es súper importante para entender cómo aprendemos cosas distintas. Podemos aprender habilidades casi sin darnos cuenta. Hemos hablado mucho de guardar recuerdos, pero claro, también olvidamos. Es inevitable. ¿Qué dice la guía sobre por qué olvidamos? ¿Es solo que pasa el tiempo? Fallo al recuperar la información. Las causas pueden ser varias. Puede haber lesiones o degeneración en el cerebro, claro. Existe la represión, que es un mecanismo más psicológico. Bueno, algo debatido, para bloquear recuerdos dolorosos. Ajá. Una causa muy común es la interferencia. Ocurre cuando unos recuerdos chocan con otros y dificultan encontrar el que buscas. Puede ser proactiva, lo viejo molesta lo nuevo, como cuando marcas un teléfono antiguo sin querer. Sí, me ha pasado. O retroactiva, lo nuevo que aprendes te dificulta recordar lo viejo. También puede ser por falta de procesamiento. Si no prestaste atención o no lo codificaste bien al principio, pues es normal que luego no lo encuentres, porque nunca se guardó bien del todo. Lógico. Y, por último, el contexto inadecuado. A veces cuesta recordar algo si estás en un sitio o un estado muy diferente a cuando lo aprendiste. Como no reconocer a alguien fuera de su trabajo. Exacto. O el ejemplo clásico de intentar recordar sobrio algo que aprendiste bebido. Pasa más de lo que parece.
Tiene sentido, sí. El olvido no es solo borrar y ya está. Pero aparte de olvidar, a veces la memoria nos juega malas pasadas, ¿no? La guía habla de distorsiones y alteraciones. Y correcto. La memoria no es una grabación perfecta, ni mucho menos. Está sujeta a distorsiones. La guía menciona 7 tipos comunes. La simple transitoriedad, el recuerdo se debilita con el tiempo, la distracción, no codificar bien por no atender, el bloqueo, tenerlo en la punta de la lengua, qué rabia da eso, la atribución errónea, recordar algo pero no de dónde salió, Vaya. la sugestibilidad, que te influyan y cambies el recuerdo sin darte cuenta, la propensión o sesgo, recordar el pasado según cómo te sientes ahora, y la persistencia, esos recuerdos que no te puedes quitar de la cabeza aunque quieras. Son fallos que nos pasan a todos, vamos. Y las alteraciones ya son cosas más serias. Sí, ahí hablamos de cosas como la amnesia, la pérdida importante de memoria, parcial o total, por causas neurológicas, un golpe, Alzheimer, o psicológicas. Estas alteraciones nos muestran de forma muy cruda lo esencial que es la memoria para ser quienes somos. Como dice el material, una vida sin recuerdos, apenas sería una vida humana. Perderíamos todo, referencias, aprendizajes, relaciones. Impresiona pensarlo. Bueno, después de ver todo esto, sus complejidades, sus fallos, la pregunta es, ¿podemos hacer algo para mejorarla? ¿Se puede entrenar la memoria? Se puede trabajar, sí, pero requiere esfuerzo y usar buenas técnicas. No hay magia. Los principios clave que se destacan son bastante lógicos en realidad. Primero, y fundamental, la atención. Centrarse en lo importante. Evitar distracciones. Es el primer paso para codificar bien. Vale. Segundo, buscar el sentido. Intentar entender la información, relacionarla con lo que ya sabes, darle significado. Repetir como un loro sirve de poco comparado con entender y elaborar. Entendido. Tercero, la organización. Estructurar la información. Si la ordenas de forma lógica, en categorías, jerarquías, mapas, es mucho más fácil guardarla y encontrarla. Y cuarto, la asociación. Conectar lo nuevo con cosas que ya sabes bien, con imágenes mentales. Crear ganchos para tirar del recuerdo. O sea que hay que ser activos, ¿no? Prestar atención, entender, ordenar y conectar. No vale solo con recibir la información. Exacto. Memorizar bien es un proceso activo, de construcción. Ya para ir terminando, hay un concepto final que me ha llamado la atención, la memoria colectiva. Siempre pienso en la memoria como algo mío, individual, en mi cabeza. ¿Cómo encaja esto? Es una buena pregunta. Aunque la base biológica es individual, claro, estamos metidos en una cultura, en una sociedad, y eso influye muchísimo en nuestra memoria. La memoria colectiva son esos recuerdos, historias, símbolos, tradiciones que comparte un grupo social, una familia, un pueblo, un país. Forman parte de la identidad de ese grupo. ¿Y cómo se relaciona con mi memoria, con la individual? Pues se influyen mutuamente, mucho. La memoria colectiva se crea y se mantiene con las memorias de la gente del grupo, pero a la vez las historias y valores de ese grupo pueden cambiar cómo recordamos nosotros nuestras propias experiencias. Vaya. Hacen que encajen mejor con la visión del grupo, ¿sabes? Se pasa de generación en generación, nos da un marco para entender las cosas y puede moldear cómo vemos el pasado. Qué interesante. O sea que ni siquiera nuestros recuerdos más personales están aislados del todo. Están en diálogo con la memoria del grupo. Bueno, pues haciendo un resumen de todo esto, queda clarísimo que la memoria es un mundo. Hemos visto que no es una sola cosa, sino un montón de procesos: sentir, codificar, guardar, recuperar, y sistemas, sensorial, corto plazo, largo plazo, con sus tipos, explícita e implícita. Ajá. Es la base de lo que aprendemos, de quiénes somos. Pero a la vez es súper falible. Olvidamos, distorsionamos, incluso puede haber alteraciones graves. Así es. Hemos pasado por su definición, los pasos clave, los distintos almacenes y tipos. Hemos visto por qué olvidamos o recordamos mal y hemos apuntado algunos principios para cuidarla y mejorarla. Y sin olvidar esa parte social, la memoria colectiva. Y esto nos lleva de vuelta un poco a la pregunta del principio, ¿no? Después de ver cómo funciona, cómo falla, cómo se distorsiona, cómo la memoria colectiva la moldea. Pues sí, la reflexión final casi sale sola. Podemos seguir pensando que nuestros recuerdos, los personales y los históricos, son un reflejo fiel, objetivo del pasado,
¿O deberíamos aceptar que son en gran parte una reconstrucción? Una historia que contamos desde ahora, teñida por nuestras emociones, por lo que queremos hoy, por las narrativas del grupo. Es una pregunta potente, ¿eh? Sobre la naturaleza de nuestra propia historia y de nosotros mismos. Para pensar.